El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud, amigos, y Salud. bienvenidos. Salud. Bienvenidos a otro capítulo de Academia Neta, el podcast. El día de hoy estamos con un amigo muy especial porque también es colega mío, es Mauricio. Mauricio, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien, pues muy emocionado de estar aquí con ustedes, de ser parte de este podcast y de hablar un poquito de sociología y de temas de investigación que me parece muy pertinente siempre hablar de lo que hace la sociología, ¿no? Para que no estigmaticen como al sociólogo que siempre es revolucionario o anda de grillo, no, o sea, también, o sea, sí, pero también habemos los que estamos metidos en la academia para que las cosas mejoren, porque ese es el punto de la sociología, mejorar, no solamente criticar y pues echar Exacto. Bueno. Aunque creo que la estigmatización más fea y más ignorante de los sociólogos es la de que no tienen trabajo y andan en los McDonald's, ¿no? Así. Tristemente esa no es una estigmatización, mi estimado, tristemente es la realidad. No es tan fácil el campo Sí. laboral para los sociólogos, porque pues, o sea, sabemos de muchas cosas, pero en la vida práctica a veces sí hay otros que saben más. Esa es una crítica que sí deberíamos hacerle a la academia, sobre todo, bueno, no sé en otras escuelas donde enseñan sociología, pero en la UNAM la verdad es que sí no te preparan para el mundo laboral. O sea, sabes un buen de cosas y eso está súper bien, pero ya en el campo laboral, gente que tiene experiencia de muchos años, pero nada de academia, es la que tiene la chamba. Entonces, eso sí. no, lamentablemente no es un estigma, esa es la realidad. Exacto, Sí. Siempre he pensado que somos como un compendio gigantesco enciclopédico de fun facts, ¿no? Cada quien tiene como su expertise de los temas que le gustan, pero todos sabemos un chingo de fun facts de lo que te puedas imaginar, ¿no? Tal vez no es muy fácil encontrar trabajo, pero si nos ponen en un concurso de estos tipo maratón, nos la super pelan porque sabemos de cabrón. todo, de todo. Sí. Eso en general en las ciencias sociales, ¿no? O sea, los de ciencias sociales en general creo que somos así de, pues, un montón de datos curiosos. Pero sin chamba. Totalmente. No siempre, pero sí es difícil. Es como el común denominador de varios colegas, ¿no? Pero pues de modo. Tristemente. Pues está bien. Como ya se dieron cuenta, pues Mau es sociólogo, entonces vámonos directo con lo que viene. Mau, ¿de qué va tu actual proyecto de investigación? Bueno, siempre me ha interesado los temas que van aunados a las cuestiones de cultura, estudio de la cultura, juventudes y más recientemente, bueno, ya no tan recientemente, el estudio de las juventudes inmersas en el contexto de la violencia. Para ser específicos, en la violencia que se generó a partir de la guerra contra el narcotráfico, que inicia en el periodo sexenal de Felipe Calderón, y cómo las juventudes mexicanas de todo el país, de algunos lugares más específicos del norte o del sur del país, se vieron involucradas tanto en el crimen organizado como asediadas por el crimen organizado y cómo esto hizo un cambio de vida y una ruptura en la forma en que ellos vivían, ¿no? Se puede esto medir desde muchos ámbitos, pero a mí me gusta medirlo desde la postura de las víctimas que tuvieron algún familiar desaparecido o han tenido familiares que ya fueron asesinados por el crimen organizado, por las instituciones de seguridad y también por las juventudes que acostumbrados, no sé, en años anteriores a la guerra contra el narco, a salir de fiesta, a estar viviendo pues su vida normal, verse involucrados en toques de queda, en no salir, en que se llevaron a tu prima, en que ya desaparecieron a tu hermano. Eso para mí creo que es una cuestión, un tema muy pertinente. Lamentablemente, pese a que ya llevamos 3 sexenios, pues la situación no ha cambiado en muchos lugares. Entonces creo que la academia tiene que, bueno, y lo está haciendo, pero tiene que ser tiene que enfocarse mucho en ese tema porque es un problema que está adoleciendo la sociedad mexicana y al cual nos estamos acostumbrando. Por eso
Yo que venía haciendo estudios como de cultura, no sé, con Virgil Luckman, con Alfred Schutz, con Gilberto Jiménez, cuando llegué a la etapa de hacer mi tesis, ya al final de la carrera, y también por un tema personal de desaparición forzada de uno de mis familiares, pues me vi interesado en este problema porque lamentablemente el discurso gubernamental y de muchos medios de comunicación, no todos, es de que las cosas pues, no son tan malas, de que sí hay violencia, pero que no hay tanta bronca y en la realidad es otra, ¿no? Si escuchamos los discursos de las víctimas, de los jóvenes que han estado en esto, pues sí es un problema que no ha cambiado, que pues va increciendo lamentablemente y es algo a lo que ya se está acostumbrando la sociedad y no solo es una cuestión de curiosidad académica, sino como ciudadano me siento preocupado porque esto siga pasando y si la academia tiene que decir algo al respecto para que se generen cambios, no sé, a partir de políticas públicas, por ejemplo, pues eso es un tema que no podemos desenfocar. Entonces, ahí está mi línea de investigación actualmente. Oye, Mauricio, ahorita pues ya Sí. respondiste justamente a la pregunta que continuaba, que era ¿por qué elegiste esta línea? Pero yo sé otra pregunta completa. Tú mencionas que el problema, pues evidentemente es mucho mayor. Sabemos que pues, los gobiernos generalmente maquillan sus números, excepto los de Hacienda. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué tanto, o sea, digamos, o sea, si el gobierno dice que la violencia es un 1, en este caso en concreto, ¿tú qué número le pondrías? O sea, tú que estudias esto y que has visto más este caso, que, o sea, pues, ¿qué número dirías que tiene la violencia si el gobierno dice que esto es un 1? No, pues yo creo que es un 10 y es que ya es difícil saber hasta la fecha cuántas personas, por ejemplo, han desaparecido o cuántas personas han sido asesinadas. Cada año, cada 6 meses hay observatorios, hay instituciones públicas que se encargan del conteo de estos problemas, pero pues al final son cifras negras porque no se sabe en realidad cuánta gente es, ¿no? Entonces, para mí sí es un problema que debió ser primordial por bueno, ya hablando de este gobierno, que debe ser primordial, porque al final no se puede gobernar o no se puede vivir bien en un país en el que el tejido social está completamente destruido, ¿no? Donde ya nos acostumbramos no solo a los problemas de la violencia contra el narco, sino, por ejemplo, esto ha derivado en violencia en las familias, en feminicidios, o sea, ya es tan común que la gente ya perdió la capacidad de asombro, ¿no? Y también, desde luego, el gobierno. Entonces, yo le pondría, o sea, si hay una cifra, pues le pondría la más grande, porque definitivamente es, o sea, no es que sea bueno vivir en un país pobre o que tenga pocas condiciones para desarrollarse bien, pero un país en el que salir a la calle, ya digamos, no ir de fiesta, no ir a trabajar, salir por las tortillas y no saber si vas a regresar a tu casa, o sea, no podemos vivir en un país así, ¿no? Entonces, por eso es la pertinencia de hablar de esto, ¿no? Y más porque siento yo, bueno, esto es una cuestión muy personal, que recientemente ya no se toca tanto, ¿no? O sea, se le echa la culpa a los gobiernos pasados y esa ha sido una de las posturas del gobierno actual, pero pues es algo que está pasando, que a lo mejor se ha transformado, por ejemplo, ahora en el crimen del robo de combustible y cosas, pero definitivamente el crimen organizado en ciertas regiones del país todavía tiene hacia la gente, ¿no? Y ya hablamos de cárteles en la Ciudad de México cuando antes no era tan común. O sea, esas cosas siempre han existido, pero la forma en la que ya la violencia se ha desencadenado, o sea, ha llegado a cosas que no nos imaginar, ver todos gente desarmada y cosas que ya incluso hasta los jóvenes, muy jóvenes, los niños están como, pues ya acostumbrados a ver, no les asombra. Eso es lo que a mí me da rabia, ¿no? Es como no puede ser que sigamos viviendo en una situación como esta y no se esté haciendo tanto, ¿no? Oye, Mau, y Sí. no sé, cualquiera podría imaginarse que estos temas son como muy específicos de México, pero tú que te estás dedicando a eso, ¿es diferente estudiar esto en otros países? Perdón, no escuché la pregunta, Katia, como que se cortó. No te preocupes, que te decía Sí. que quizá esto es pensar que esto es como único de México por el tema de desapariciones, pero Uh -huh. tú en estos temas,
cómo es estudiar esto en otros países. Bueno, yo lo he tratado de contrastar, por ejemplo, con la realidad que sucedió o sigue sucediendo, pero ya no es tan común en Colombia, ¿no? Cuando también estuvo hace varios años bajo, bueno, con el problema también fuerte del narcotráfico que se convirtió en terrorismo y cómo también la gente tenía miedo de salir a las calles, ¿no? Evidentemente, hablando de juventudes y de violencia, pues por ejemplo hay países en África donde desde muy jóvenes a los pequeños los reclutan para ser soldados, ¿no? Y para dar golpes de Estado y cosas así. Pero es curioso de este tema, que si bien es cierto que existe en otros países, la gente de la academia de otros países es la que viene a estudiar esta realidad. Por ejemplo, en Europa no dan crédito que pueda. Entonces, a lo largo de la investigación que he estado haciendo, cuando he ido a congresos, a coloquios, hay gente, por ejemplo, de Bélgica, de Alemania, de España. Bueno, también España tiene su historia con el terrorismo y todo eso, pero que vienen porque quieren estudiar este fenómeno porque allá no pasa. Y es como, no puede ser que, por ejemplo, en un puente peatonal haya 5 cuerpos decapitados. O sea, eso no se ve en mi país. Y quiero aplicar mis metodologías de estudio a tu tema porque esa realidad nos es ajena. Esa es la experiencia que yo me he encontrado en específico de la guerra contra el narco, que sí es una realidad que ha pasado en otros países latinos, pero que los estudiantes o los académicos extranjeros lo estudian más aquí porque en otros países no se da. Eso es como, es triste, pero eso es interesante, ¿no? O sea, lo podemos contrastar, este tema de estudio, con la realidad latinoamericana, sí, pero con otros países la verdad es que no se da. Entonces, lo chistoso es que lo vengan a estudiar aquí, chistoso, irónico y triste, porque pues, es como de, oye, es que parecen que aquí como caníbales. Una vez me dijo una estudiante, creo que era, sí, era belga, ¿no? Y ella hizo una tesis sobre el tema de Ayotzinapa, ¿no? Porque pues allá, o sea, ni siquiera se imaginan esas cosas. Oye, ¿y cuáles son las, Sí, me imagino que es algo bastante complicado de investigar esto por pues muchos sesgos y mucha información que se busca ocultar y mucha gente que no quiere hablar y ni hablar de otros intereses pues de otra gente, ¿no? Entonces, pero digamos, digo, yo me imagino muchas cosas, pero ¿cuáles son las principales dificultades de hacer un proyecto así? bueno, como bien dices, los números sí son muy complicados de estudiar, las cifras, porque, o sea, hay muchas, y como bien dices, están maquilladas, ¿no? Para hacer como menos, menos grave el problema, que sí es muy, muy grave. Por eso yo me enfoqué cuando empecé a hacer estos estudios más en un análisis cualitativo que cuantitativo. Sí me respaldo en datos, pero para mí es más importante lo que tenga que decir la gente. Entonces, mis metodologías van más como en cuestiones etnográficas, entrevistas, observación participante, todo esto, porque las víctimas son las que sí te están contando la verdad, las que tal vez no te digan cuántas cifras son, cuántos muertos hay, aunque ellos llevan su conteo. Y es muy interesante cómo por estas personas, no voy a mencionar nombres porque no les pedí permiso a estas personas para hablar de ellos por tiempos, pero las personas que yo he entrevistado, pues ya saben, por ejemplo, cuántos desaparecidos hay en su localidad, cuántas personas están buscando. Ellos han hecho trabajo forense, han hecho trabajo de, incluso hasta han aprendido de derecho porque las autoridades no les responden. Ahora, yendo a la pregunta concreta, sí es difícil porque necesitas mucho estómago. La realidad es que entrevistarte con una persona que tiene 3 familiares desaparecidos no es nada sencillo. O sea, han hablado de este tema 1000 veces ante los medios de comunicación, ante las autoridades, entre otras víctimas, porque todos se van acompañando. Eso es algo muy bello, la verdad. Pero siempre se desgarra su corazón cuando te cuentan la historia, ¿no? Es que mi hijo salió a las tortillas, es que mi hijo era policía federal, pero solamente cuidaba cierta parte y amaneció muerto. O sea, necesitas muchísimo, muchísimo estómago porque lo que te cuenta la gente no es fácil. O sea, de verdad llegas y piensas, bueno, pues me va a contar algo feo, pero no te imaginas, o sea, ni en la película más gore o más heavy que hayas visto, te imaginas las cosas que estas personas viven. Por ejemplo, el tener que ir ellos mismos a desenterrar cuerpos para saber si su familiar está ahí. Entonces, ese para mí sí es una dificultad. Al final te vas acostumbrando, pero la realidad es que no es sencillo. O sea, entrarle a esto no es sencillo. Ahora,
También por otro lado, yo conozco colegas que han ido a los lugares donde está, pues ahora sí, lo más fuerte, y también esto implica un riesgo como investigador. Recuerden que un investigador siempre es ajeno a la comunidad, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de Goetz cuando estaba en esta onda de las peleas de gallos y que hubo, bueno, no sé si ustedes seguramente, ¿no? Lo han leído, y la gente salía corriendo y ellos no sabían qué hacer. Bueno, uno como ajeno a la comunidad, pues tiene que ser muy cuidadoso, porque también la gente se está cuidando de que han recibido amenazas, de que luego las autoridades los están asediando porque han estado haciendo su trabajo y lo exponen ante los medios y al gobierno no le gusta. Entonces uno llega y se presenta como, pues yo estoy investigando este tema y pues no confían así de entrada en ti, ¿no? Entonces esa es otra dificultad. Tienes que ir haciendo como contactos, como acercamiento, porque no es fácil que una persona te cuente pues la búsqueda que está haciendo, las veces que ha ido a los centros de justicia, a desenterrar cuerpos. O sea, eso yo creo que es lo complicado. Lo de las cifras sí es difícil, pero lo más difícil es estar ahí cara a cara con las personas, ¿no? Propiamente con las víctimas. Oye, Mau, ¿y qué dirías que es lo más importante que la gente en general debe de saber de este tema que tú trabajas y además de cómo les afecta? Pues mira, haciendo una pequeña cita de Andy Warhol, dice, me temo que si uno fija su atención en una cosa el suficiente tiempo, pierde todo significado. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo que yo no quiero y lo que lamentablemente está pasando es que como lo decía en un principio, es que la sociedad se está acostumbrando a esto. Entonces, ¿por qué es pertinente estas investigaciones? Pues para que la gente sepa la gravedad del problema. Yo haciendo una confesión muy personal, hasta que no sucedió el tema de desaparición forzada de uno de mis primos, pues no le tomé la atención necesaria al problema, siendo sociólogo. La realidad es esa. O sea, hasta que no te pasa, no te das cuenta de la gravedad del problema. Así veas en las noticias las caravanas de gente que, por ejemplo, antes salía con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, la gente que hablaba con Calderón y le decía, quiero justicia, quiero a mi hijo de vuelta. O sea, sientes feo, pero una vez que lo vives, cambia toda la perspectiva. Entonces, por eso es pertinente que la sociedad en general conozca esto. Además, para que no se repita. Si la sociedad sigue siendo, o la gente, pues muy indiferente a este tema, que no lo es, pero en general, hasta que no le sucede, no toma cartas en el asunto, pues la situación va a seguir y va a seguir. Y eso es lo que yo creo que nosotros como académicos, pues debemos de alzar la voz y decir, bueno, ahí está este problema, no lo olvidemos, por favor, por muchas víctimas que siguen buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus primos, por mucha gente que no ha tenido justicia de la gente que les han asesinado, ¿no? O sea, el chiste de esto es, si lo vamos a afrontar es para que también la gente, pues, no es que vaya la gente a las pesquisas, no es que vaya a buscar cadáveres, pero que sí sepa que lo que está pasando no es cualquier cosa y con eso yo creo que daríamos un avance, ¿no? Entonces, por eso pienso que es pertinente que esto la gente lo sepa y lo tenga presente siempre. Yo pienso que es muy, muy relevante esto, o sea, lo que comentas, porque muchas veces, como es, la gente dice, ay, sí, pobrecito, ¿no? En algunos casos, pero hay otros casos donde, y lo acabamos de ver, pues acaba de pasar el 8 y 9 de marzo, donde dice la gente, ay, pues es que, ¿qué se quejan, no? Pues ya pasó, o sea, por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? Y definitivamente, pues es este descontento general que existe por parte de diferentes grupos, o sea, que pues sufren la violencia, que no son atendidas sus demandas y que pues sobre todo lo que comentas, ¿no? O sea, que pasa un gobierno y les dice que lo va a resolver, evidentemente antes de las elecciones, y llega el tiempo de ese gobierno y no hace nada, y llega otro gobierno y promete lo mismo y lo mismo, y vemos pues ejemplos de personas de diferentes lugares aquí en México que llevan 20, 30 años luchando porque se esclarezca la desaparición de una de sus hijas, de uno de sus hijos o algo, ¿no? Y esto yo creo que es algo muy grave, ¿no? Que la gente, como dices, es muy apática a este tema y peor que apático, llega a ser antipática con este tipo de personas y eso es muy desafortunado. Sí, además, si me permites el comentario, Héctor, todo lo que se ha logrado
Por ejemplo, la Ley General de Víctimas o estas instancias para hacer búsqueda ha sido por las propias víctimas, porque han presionado y desde la sociedad ha sido esta presión, no por el gobierno. O sea, si no hubiera habido este llamamiento a hacer algo, a alzar la voz, yo creo que las cosas seguirían igual. Entonces, entre más se sumen, te digo, no necesariamente a que pues, hagan el trabajo sucio que las autoridades no hacen, pero si estás exigiéndolo, las cosas pues sí cambian, porque han sido cambios importantes. La Ley General de Víctimas no es cualquier cosa, pero sí fue un impulso que o que el gobierno tuvo que responder, pero por presión de la misma sociedad, ¿no? Entonces, pues, o sea, solamente así se hacen las cosas, ¿no? Lamentablemente, no importa el sexenio, no importa el gobernante, las cosas funcionan así, por la presión de la sociedad. Y no siempre, digo, ahí está el caso de este tipo que a lo mejor es gobernador de Guerrero y aunque hubo una presión por parte de colectivas feministas, pues ahí sigue, ¿no? Pero bueno, es este estire y afloje, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que la sociedad esté consciente de eso y no sea apática, como bien comentas tú. Y yo creo que es importante recalcar esto que acabas de decir, de que no es de este gobierno, o sea, porque digo, yo a mí no me gusta meterme en politiquerías, porque eso es lo que creo que es en México, politiquería es pura politiquería, no es política, es politiquería. Y o sea, que no es este gobierno, o sea, todos los gobiernos han sostenido estos problemas, los han maquillado, los han disfrazado, y ahora sí que, como dicen, los ponen abajo del tapete, ¿no? Esperando pues, no sé, que se resuelvan o simplemente que nadie los vea. Y lo peor del caso es que mucha gente, y como lo mencionaste, no lo ve. Mucha gente no lo ve, ¿no? O sea, hasta que les pasa es cuando realmente sienten, ¿no? Desafortunadamente, pues no respondemos bien a la anécdota y es hasta que lo vivimos en experiencia que ya lo sentimos. Sí, tristemente es así y pues es lo que esta investigación y varias cosas que se han hecho a través de los colectivos de desaparición, pues es lo que intentan, ¿no? A hacer conciencia en la gente, porque pues no si del gobierno no la hay, bueno, difícilmente en la gente lo hay si no estás ahí punzante. Sí, yo creo que es justo el reto que tenemos también como investigadores, ¿no? Que suena como fácil, pero, o sea, por un lado, hacer la labor de investigación que, como tú dices, en temas como los tuyos, Mau, es súper, súper complicado y aparte de eso tienes que encontrar como los recursos para hacer como un buen canal como de divulgación, sobre todo porque es súper importante, está muy, muy difícil, ¿no? Y creo que esa es una pata de la que cojeamos todos los investigadores, pues, no sé, ya no solo en México, creo que en todo el mundo cojeamos un buen del tema de divulgación, ¿no? Y sobre todo, insisto, de temas tan duros como el tuyo, o sea, la divulgación de la ciencia en general es súper importante, pero temas como el tuyo son fundamentales y creo que la dificultad también radica en lo fuerte que es hablar de estos temas, ¿no? Pero bueno, Mau, ¿a qué conclusiones preliminares has llegado hasta este momento de lo que llevas desarrollado de tu investigación? Bueno, en primer lugar, a que existe un completo desinterés por parte del Estado para pues, poner solución a este problema. ¿Por qué? Porque viene la raíz de este problema en el que los jóvenes se han visto inmersos y de que ha sido como el caldo de cultivo la juventud para que el crimen organizado siga fuerte, es por el abandono estatal, ¿no? Esa es una de las conclusiones a las que he llegado porque tanto haciendo uso de mucha lectura, leyendo a gente como Rosana Reguillo, como Alfredo Nájera, Marcela Turati, hacía muchos que han investigado el tema, todos yo, bueno, no sé si ellos mismos lo han platicado en algún foro o algo así, pero la conclusión es que mientras haya comunidades precarias, donde no haya oportunidad de ascenso, pues ahí va a manifestarse el crimen organizado a todo lo que da. Va a llegar, va a presentarse como la salvación de estas comunidades con todo lo ostentoso que es, por ejemplo, ser narcotraficante, una vida de lujos, de excesos, y la gente que pues vive en comunidades muy pobres, donde a lo mejor sí estudian, pero eso no implica ascenso social,
pues los van a cooptar, de alguna manera los van a tomar. Esa es una primera conclusión. Eso no se puede acabar si de raíz no se responde a ese problema. Si algo se ha avanzado, más que por la cuestión gubernamental, es por las mismas víctimas, porque ellos y ellas, en el afán de encontrar justicia, de encontrar a sus desaparecidos en esta danza de los desaparecidos, como lo dice Marcela Turati, que es desde el momento en que sucede ir a las instancias de gobierno, recibir rechazo, de, ay, seguro su hijo anda en malos pasos, o se fue con el novio, a estar haciendo toda esta búsqueda de años, porque o sea, hay gente que lleva más de 10 años buscando y no ha encontrado nada, pero lo poco que se ha logrado es por ellos y por ellas. Sí ha habido acción gubernamental, pero ha sido mucho por presión. Entonces, para acabar, no es mi labor precisamente acabar de cero este problema, eso es una labor titánica y no es fácil, pero para empezarlo a atacar serían estas dos cuestiones, ¿no? Llevar a políticas públicas la situación de las juventudes que están muy precarizadas en muchas partes del país y que son fáciles presas del crimen organizado, y dar más apoyo a las víctimas, ¿no? No tanto con, o sea, aparte de recursos económicos, darle la infraestructura para que ellos y ellas puedan continuar con las investigaciones que el gobierno no ha hecho y así empezar a esclarecer casos. Hace tiempo, en un coloquio de la ENA, hablaban personas que se dedican a esta onda del forense, a desenterrar cuerpos, y han creado bases de datos, ¿no? Con el ADN, les costaría, bueno, al final concluyeron que les costaría 25 años poder discernir todas esas personas, o sea, con nombres y apellidos, si están, por ejemplo, en algún registro. ¿Por qué? Pues porque no hay un presupuesto para eso, ¿no? Y a lo mejor ahí están 5 o 10 personas que han buscado desde hace 20 años, y eso ya es un avance. Pero mientras no exista la infraestructura, el recurso o el interés, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, ya para concluir esa parte, sí serían esas dos conclusiones, ¿no? O sea, el problema no se va a terminar de la violencia si no se ataca de raíz al crimen organizado. Ya no es solamente legalizar drogas, lamentablemente, porque ya las operaciones de los grupos criminales son de muchas índoles, pero sí podemos quitarle a su caldo de cultivo, que son los jóvenes, si les damos oportunidades. Si demostramos que en el sistema económico en el que vivimos no solamente es de lujos, de tener cosas, sino va más allá, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Cegarse por coches, por pulseras, por mujeres. Por eso los jóvenes caen, ¿no? Y aparte, si no hay una educación que diga que eso no es lo único en la vida, pues peor. Y lo otro, como ya había comentado, es pues que todo lo que se ha conseguido ha sido a partir del propio trabajo que las víctimas han hecho con incluso sus propios recursos y cambiando completamente su vida. De hecho, el tema de mi tesis es eso, el cambio de vida, la ruptura de las personas que eran, pues como nosotros, estudiantes, no sé, comerciantes, empresarios, a verdaderos luchadores sociales, porque, o sea, su vida cambia por completo. Ya no se dedican incluso a lo que hacían antes. Están buscando, se ayudan unos a otros, pero su vida ya no es la misma, la quiebra. Entonces, pues serían esos dos factores. Oye, ampliando un poquito esta parte, bueno, profundizando más como en un sentido de esto, por ejemplo, tú hablabas de pues, las motivaciones que pueden tener estos jóvenes para acercarse a esto, ¿no? Y me gustaría que nos hablas un poquito más de estas motivaciones. O sea, sí es tal cual esto de que, pues es que los narcos traen una camionetota y traen muchas mujeres, y así como en el video de Banda que vi en Banda Max, pues bueno, quiero eso. Y también la otra, o sea, del otro lado, por ejemplo, ¿qué es, cuál dirías que es pues, o sea, esto que buscan, o sea, digamos, esencialmente las víctimas, o sea, aparte de, o sea, por ejemplo, porque sabemos que habrá quien busque justicia, o habrá quien busque, ¿sabes qué, Jonas? Quiero saber pues si murió, ¿no? O sea, yo quiero encontrar su cuerpo ya para descansar, o sea, no este tipo de cosas. ¿Y cuál es la relación, digamos, entre estas dos caras de la moneda, ¿no? Porque muchas veces creo que la gente en general, ¿no? Incluso, pues, entre mismos académicos, hay quien dice, no, es que son malos, no, es que estos son víctimas, ¿no? O sea, pero hay una dialéctica aquí de víctima y victimario que es, pues, que es circular, ¿no? Digamos pues como nos lo plantea, por ejemplo, la película del infierno, ¿no? Que pasan de víctimas a victimarios y este ciclo se repite. Sí, pero mira, yo coincido contigo.
Y para ilustrarlo es de una manera, pues, más cruda y realista. No sé si aún siga en Netflix, pero yo les recomendaría a ustedes y a las personas que nos escuchen el documental de La Libertad del Diablo, porque ahí hay testimonio, y o sea, es desgarrador, pero es la realidad de cómo, por ejemplo, un sicario se fue haciendo sicario, ¿no? Desde que era jovencito y, ¿sabes qué? Nada más avísanos si viene la patrulla. Bueno, y le daban 2,000 pesos, ¿no? Y cuando tenía como 13 años, y con eso se compraba los mejores tenis, ¿no? Y entonces, ¿cómo van cayendo poco a poco, ¿no? Después, ya a los 16 ya traía un Audi, nada más por ser halcón, hasta que le dicen, bueno, pues si quieres más lana, vas a tener que tener más responsabilidad y ahora vas a tener que irte a echar a esa persona. No, pues ¿cómo? Pues va. Entonces empieza toda esta travesía de, ahora sí que de volverse el malo, pero también son víctimas sistemáticas, porque donde no hay oportunidades, pues o sea, tampoco es que la gente vaya cegada como zombie a hacerlo, pero como bien lo planteas también en esta película del infierno, que también de una manera muy breve y muy bien planteada explica el tema, o sea, como le dice el cochiloco al Benny, o sea, este es el infierno. No, yo prefiero ahorita estar así que vivir en la pobreza. ¿No se acuerda cuando éramos chicos? Un montón de tierra, no había, bueno, estoy parafraseando, ¿no? Pero le dice, no hay comida, no hay nada, y pues ahorita yo vivo mi vida así, sé que soy el malo, y lo lleva a su casa, pero está viviendo una vida completamente diferente, una vida digna con su familia, ¿no? Entonces, para ilustrarlo, yo creo que sí deberían de ver ese documental, es muy, muy fuerte, pero está ahí la postura del sicario, la postura de la persona que va a buscar a su desaparecido y se enfrenta a un narcotraficante, la postura de las instituciones policíacas, también que tienen que tomar decisiones que a veces son pues los trascienden, ¿no? Decidir quién es el bueno y quién es el malo. Como bien comentas, es una cuestión meramente dialéctica y juntar esto, pues, es lo como lo complicado, ¿no? Pero yo creo que lamentablemente, pues todos son víctimas cuando desde el principio no existen los medios para que no tengas otro tipo de vida. O sea, no es que esté justificando a los criminales, evidentemente, pero pues ahí hay razones, no solamente es el gusto de matar. De hecho, alguno de ellos en ese documental, pues dice que tenía que estar muy drogado para hacerlo, porque a veces tuvo que incluso matar niños, porque así lo decía el patrón, ¿no? Pero ya al final se siente el arrepentimiento. Dice, pues a mí me van a matar igual, porque sigue siéndolo cuando lo entrevistan, ¿no? Sigue siendo sicario, pero pues esa fue la vida que decidí tomar. Por ahí en otro documental, no recuerdo ahorita el nombre, también entrevistan a otro sicario y dice, pues yo prefiero vivir 5 años de opulencia, de mucha lana, que vivir toda una vida de pobreza, a la que vivieron, como la que vivieron mis papás, que fueron campesinos, y que ni les compraban sus cosechas, ¿no? O seguir sembrando mota porque viene el narco y me la paga mejor. Entonces sí, es muy complicado y de hecho fue debatible si, por ejemplo, y era algo que Obrador estaba como defendiendo, ¿no? Ahí como a los campesinos, si ellos eran malos por sembrar mota. Bueno, pues si no tienes de otra, ¿qué vas a hacer también? Es una cuestión de supervivencia. Es complicado, pero yo pienso que la mayoría, malos o buenos, si lo vemos desde ese punto de vista, ojo, son víctimas también. Sí, yo ahorita con lo que estabas diciendo me estaba acordando de una cosa que dijo una profesora ahora que estuve en la maestría que estaba como muy enfocada su investigación al tema de campo, o sea, de campo, el sector de agricultura, y decía, ahora no es un tema muy popular, o sea, ha habido un decrecimiento en investigadores que se dediquen al tema del campo. Sin embargo, tendrían que darse cuenta que mucho de la situación de crisis que estamos viviendo actualmente se debe al abandono del campo, ¿no? Y ese abandono que decía ella que venía como desde la firma del Tratado de Libre Comercio en el que se favoreció a sectores de manufactura y de comercio, pero el campo se abandonó por completo, ¿no? Y sí es cierto, o sea, lo que dices ahorita, ¿no? Mucha gente en el campo prefiere sembrar pues amapolas, marihuana, etcétera, porque pues les pagan mejor, ¿no? Entonces, y sí, es muy cierto, o sea, digo, no me dejarás mentir, es un problema complejo, no nada más es como que se atienda a una razón, nada más, ¿no? Es un problema que viene como una bola de nieve, ¿no? Es sí Sí, el es abandono del campo, multifactorial. pero exactamente, es el problema del abandono de los jóvenes,
esta cultura como del narco también, que justo lo platicaba con mi hermana, ha habido, bueno, no sé, según yo hace unos años estuvo como muy de moda querer ser narco, ¿no? Entonces tú escuchabas a muchos chavillos de 18 años que aspiraban a ser dealers y luego narcos, y es como, no sé, a mí me daba, no sé, impotencia hasta cierto punto porque era como, o sea, hasta qué grado hemos llegado que la mayor aspiración de un joven, ¿no? Sea querer ser narco porque su máximo es la fiesta, ¿no? Y sí, o sea, yo no soy quien para decir, y menos en este podcast, que no me guste la fiesta, pero tanto así como para que la fiesta sea tu todo y entonces, o sea, seas capaz de hacer cualquier cosa para sostener la fiesta, no sé, siento que está muy, muy difícil tratar como de atacar como una solución y primero una explicación de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y creo que pues, también por eso es muy importante el tema que estás trabajando, Mau. Y Sí. digo, ya lo platicaste con mucho énfasis antes, ¿no? Que se necesita mucho estómago para enfrentarse a estos temas, creo que es obvio. Pero ¿qué más dirías que se necesita para abordar este tipo de temáticas en la investigación y en la academia? Pues mucha documentación. Hay que aprender a contrastar muchas informaciones porque esta realidad, como bien comentamos, se explica desde muchos ámbitos. Yo lo reduciría realmente a dos, educación y economía. Con la carencia de ambas es como se suscitan estos problemas. Pero yo he leído, por ejemplo, a Julio Scherer, les decía a Rosana Reguillo, a Marcela Turati, pero también, por ejemplo, a Jorge Castañeda o a Guillermo Valdés Castellanos, que incluso pues, son políticos o fueron funcionarios en algún momento. ¿Por qué? Porque necesitas contrastar las informaciones. O sea, de hecho, ellos tampoco están como hablando de que la guerra contra el narco, de que la violencia haya sido buena, pero dan otras explicaciones. Entonces, esa es una cuestión. Sí se tiene que contrastar mucho en las informaciones. Tienes que estarte actualizando todo el tiempo porque es un fenómeno que va creciendo y va cambiando muchísimo. O sea, ahorita ya casi no se habla de eso, como bien comentas, pero por ejemplo, hace que 2 años se hablaba del huachicol, ¿no? Pues, o sea, es como va mutando el problema del crimen organizado. O sea, al final tal vez ya no venden drogas, pero ahora ya venden combustible robado. Entonces es cuestión de estarse actualizando todo el tiempo. Yo diría que siempre hay que estar contrastando informaciones, escuchar a todas las voces para no sesgarte. Porque también es muy fácil caer en el sentimentalismo de apoyar, por ejemplo, meramente a las víctimas. Y sí, es importante, pero también lamentablemente, y aprovecho este espacio para decir que también hay víctimas que ya han convertido esto en su modo de vida y que sus desaparecidos y sus fallecidos ya juegan un segundo plano. Se encontraron como ese vacío estatal en el que hay como apoyos que les dan por ser víctimas y ahora ya viven de eso. O sea, van y dan conferencias, dan coloquios, hacen un montón de cosas, sí, hablando por las víctimas, pero ya ganan dinero. Yo no creo que sea malo porque al final pues ya no hacen otra cosa, pero mucha de esa gente también vio la manera de aprovecharse de eso. Entonces, no te puedes sesgar a un lado o a otro, tienes que ser, pues como siempre nos han dicho, ¿no? Ponerse los lentes, no sé, ya no me acuerdo ni de dónde viene esa idea, y ponerse los lentes como de, no, bueno, para evitar sesgarse y ser lo más objetivo posible, porque son temas muy sensibles. O sea, si te quedas con la primera impresión de la primera entrevista, de la persona que te dijo que a su hijo le sacaron las vísceras, o sea, no puedes. Tienes que caminar, caminar y caminar y escuchar a todas las voces, porque cada víctima tiene una historia no solo diferente, sino ha hecho cosas distintas, le ha entrado por otros temas, ¿no? O sea, al principio yo solamente hablaba con víctimas que estaban desde la postura del derecho, como ya haciendo incluso carreras de abogados para dar resolución a ese problema. Después me encontré un colectivo de madres que estaban ya desenterrando cuerpos. 2 de ellas ya habían encontrado a sus hijos, pero ya estaban tan metidas en eso que pese a que ya sabían qué había pasado, sus casos sí se esclarecieron, ya era por pura humanidad que ayudaban a los otros. Eso es algo muy bello, pero pues te digo, siempre te vas a encontrar con cosas diferentes. Y pues no solamente irse por lo académico, también lo periodístico, a veces hasta la nota roja te sirve, porque te está explicando, a lo mejor no es una etnografía como tal, pero sí te está explicando lo que sucedió en ese momento. Entonces hay que agarrarlo todo y saberlo discernir. Es un detalle que es importante también en este tipo de investigaciones.
Sí, pues yo creo que pasa con cualquier tema, ¿no? O sea, cualquier tema eh, puede ser explotado por una persona para bien o para mal, ¿no? Para su beneficio, el beneficio de otros, ¿no? Y esto pues lo vemos con lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea, y esto que mencionas de gente que utiliza esto ya para su modo de vida, ¿no? Y obtener ciertos beneficios, pues bueno, pues también pasa, ¿no? Y pues creo que es parte, pues, digamos, no me voy a meter con naturaleza humana porque eso siempre es muy complicado, más en sociales, pero yo creo que sí es algo, pues que pasa, ¿no? O sea, que pasa y pasa demasiado. Ahora, ya para ir concluyendo este podcast, esta primera parte, bueno, ahora sí, no sé, la pregunta no sería, ¿consideras que es importante? Es algo sumamente relevante, sumamente trascendente. Este, pero igual, digo, no sé, has estado hablando de lo que pasa, pero ¿qué dirías? O sea, ¿cuáles serían los puntos más importantes, los puntos más fuertes de que la gente tiene que saber de estos temas, ¿no? ¿Por qué tienen que interesarse y el por qué tienen que, pues sobre todo que empatizar con este tipo de hechos que están sucediendo todos los días? Pues yo lo responderé de una manera muy simple, para que no les pase a ellos y para que no siga sucediendo, ¿no? O sea, no es como tan fácil de, ya me informé, pues ya no va a pasar, pero estando consciente de eso, a lo mejor puedes emprender ciertas acciones pequeñas que hagan, que vayan haciendo como el cambio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que, con el que me encanta hacer debate, por cierto, y él, a raíz de que hacíamos este tipo de pláticas, vive en una zona donde pues hay muchos niños que pues andan así como en la calle, ¿no? Entonces, se ponían a tomar y a jugar fútbol y me decía que al principio pues era como de que los corrían, ¿no? Así como váyanse. Pero después se empezó a involucrar con esta pequeña comunidad y empezaron a hacer como torneos de fútbol o cosas como más lúdicas y empezó a lo mejor no a generar un cambio, pero los chavos ya traían como otra actitud, ¿no? Ya no eran como que siempre tomaban, les dio como un quehacer o una finalidad. Y eso fue algo muy chido y fue a partir de una plática que tuvimos, ¿no? O sea, yo no tenía así como la idea de que eso iba a pasar, pero ocurrió. Entonces, pues si estamos enfocados en el problema, a lo mejor con algo pequeño podemos hacer un pequeño como cambio, ¿no? Entonces, yo lo diría así, para que no te pase, o sea, toma acción. Es como lo de la pandemia ahorita, o sea, para que no te pase, pues ponte cubrebocas. Entonces, es lo mismo, o sea, para que no te suceda, está al pendiente, tienes que estar eh, informándote de lo que ocurre para que también seas empático y no permitas que esto pues te suceda o cuando ya llegue a pasar, digo, ya no es como antes, también hay que decirlo así, o sea, hubo unos años muy álgidos, ¿no? Del 2006 como hasta el 2013 o 14, la violencia sigue, ya no es como, o ya no es tan mediática tal vez, pero para que esto no suceda es mejor siempre estar pues informados, ¿no? Tener esta situación presente. ¿Dirías que sí hay una luz al final del túnel? Sí, definitivamente. Y ese es el trabajo que han hecho las víctimas. Digo, no es fácil y va a ser un camino que les cueste tal vez años y va a haber gente que no lo vea terminado, pero el impulso que ellos dan o sea, tan solo el hecho de acompañar a otras víctimas que, o sea, no saben qué hacer. De verdad, nadie tiene un protocolo de que cuando alguien desaparece, que, sabes que tengo que ir a Capea o tengo que ir a tal, no lo saben. Y hay colectivos que ya se dedican a eso. Y ya ha habido resultados positivos, que de verdad en 3 días ya encuentran a la persona. Y eso está muy chido. O sea, que sí se han tenido que enfrentar como a grupos criminales, pero ahí está la persona en su casa y contándonos su experiencia. Y es triste porque las víctimas dicen, ojalá eso me hubiera pasado a mí. No me pasó, pero estoy ayudando a que pase. Entonces, para mí esa es la luz en el camino. El mismo trabajo de las víctimas y el impulso, junto con asociaciones civiles, junto con otros colectivos, a que pues el problema no se olvide en primer lugar y en segundo, pues a que haya un trabajo para que pues digamos, no le suceda a otras personas. Entonces, esa es la luz que yo diría que sí existe. No es fácil, repito, es un camino muy escabroso, incluso muchos pierden la vida también por estar haciendo pues, lo que el gobierno no hace, como tocan muchas puertas y mencionan muchos nombres, pues a veces hasta los matan, ¿no? Pero
sí ha habido gente que llega sana y salva gracias al trabajo que se hizo, porque antes no se sabía, pero ya hay protocolos, ya hay medidas. Y pues sí, esa es una pequeña, pero muy importante luz. Híjole, pues creo que esta ha sido como una de las entrevistas más duras que hemos tenido junto con la de Omar, yo creo. No sé, creo que no ha habido otra como tan fuerte, pero aparte de eso, tan importante. O sea, insisto, creo que lo estamos viviendo, ¿no? Como bien dice Mau, pues algo que aunque ya no se ve tanto como hace 10 años, sigue sucediendo. Entonces, y más ahorita, creo que cae en un tiempo muy oportuno que habláramos contigo justo después del 8 de marzo, porque son temas que suceden a diario y con una frecuencia horrorífica, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir cerrando esta parte. Yo no sé si quieres agregar algo más, Mau, o tú, Héctor. Por mi lado, no. Ha sido, como dices, creo que una entrevista más dura. O sea, yo creo que la anterior, o sea, fue dura, pero no, esta es como mucho más desgarradora, porque pues esto es algo que pasa, pero es de entre nosotros, ¿no? Que nos estamos matando unos a otros y que no nos interesa y que es algo, como dije, que se oculta, ¿no? Que buscamos ocultarlo, o si vemos algo, buscamos voltear la mirada hacia otro lado. Y pues muchas gracias, Mauricio, por estar aquí, por platicarnos de esto. Y bueno, no sé si igual, como dice Katia, no sé si algo gustas agregar. Pues yo creo que si hay gente interesada, repito, hay buenos documentales, o sea, no hay que leerse todo lo que yo me he chutado para sacar estas conclusiones, pero por ejemplo está Hasta los dientes, que es un documental también en Netflix de unos chavitos universitarios que culpó el Estado de ser criminales cuando en realidad no lo fueron. Eso también es un problema que pasa también, por ejemplo, con las mujeres, hablando del 8M, esta revictimización, o sea, ese es un punto. Si pueden ver también, como les digo, La libertad del diablo, o sea, para poner un poco como en contexto todo. A lo mejor yo fui un poco disperso porque de verdad podríamos pasar unas horas hablando del tema, pero pues eso es como, digo, hay que tenerlo presente, no se puede olvidar, sobre todo por las víctimas que siguen haciendo esa lucha, ¿no? Yo creo que por ellos y por las personas que no están y que queremos que regresen, pues es importante no olvidarlo para que no nos molestemos cuando haya una manifestación y digamos, ay, es que pinche gente, pues lo están haciendo porque de verdad, o sea, llevan años sin saber qué pasó con sus familiares, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más empáticos, yo diría. Pues sí, justo creo que ese va a ser el epitafio de este episodio. Hay que ser más empáticos. Hay que, no me acuerdo qué profesor decía, hay que ejercitar el músculo de la empatía. Urge hacer eso, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a cerrar aquí esta parte de este capítulo. Nosotros vamos a seguir platicando. Ya saben que el viernes vamos a tener ya, o más bien ya estará como abierto a todo el público, la parte más personal de la investigación desde la perspectiva de Mau, pero hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Amigos, muchas gracias. Salud, porque pues con algo hay que sobrellevar esto. Salud amigos. Muchas gracias. Cuídense. Salud. Gracias a ustedes. Bye. Gracias a ti, Mau.